Bien, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno ordinario correspondiente al mes de enero. En primer lugar, dar cuenta del acta de la sesión anterior. Se somete a observaciones el acta de la sesión celebrada el 26 de noviembre de 2025. ¿Alguna intervención, Antonio? ¿Alguna intervención, Gabriel? Pasamos entonces al punto A, que es parte resolutiva, renuncia al cargo de concejala de doña María Cruz Espada Sánchez. Pues en este punto se da cuenta del escrito de renuncia al cargo de concejala de este ayuntamiento que formula doña María de la Cruz Espada Sánchez. ¿Alguna intervención? ¿Quieres? Nada, que bueno, sabéis mis circunstancias y bueno, pues por motivos personales me es un poco incompatible estar aquí y allí. Entonces nada, agradecer al pueblo su apoyo y confianza y nada, que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti pues, por haber formado parte del equipo de gobierno y por haber formado parte de esta legislatura. Muchas gracias. Bueno, pues tras lo cual el Pleno acepta la renuncia y se daría traslado a la Junta Electoral Central para que expida la nueva credencial de concejal. Muy bien. Tras lo cual pasamos al apartado B, actividad de control. En el punto número 2, expediente 205/2026, dar cuenta, resoluciones de alcaldía. En este punto se dan cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la celebración del último pleno ordinario. Pasamos al punto número 3, posibles ruegos y preguntas que no me habéis... Lo he leído y he dicho lo contrario. Al punto número 3, posibles asuntos urgentes, que no hemos comentado que haya ninguno, no hay ningún asunto urgente. Por lo tanto, pasamos al apartado C, el punto número 4, ruegos y preguntas. Sí, gracias. Como de las resoluciones siempre se da cuenta y nunca nos paramos en ellas, yo sí me voy a parar en una. Y me gustaría preguntar por la resolución 29, que es la 2025/0537, que es el reingreso al ayuntamiento del asesor jurídico. Y bueno, nos ha sorprendido porque pidió una excedencia de 2 años, pues creo que fue en septiembre o en octubre, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, pidió una excedencia de 2 años y no ha tardado ni 3 meses en volver. Así que bueno, nos gustaría saber por qué este reingreso. Y ya pasando a ruego y preguntas, algo muy rápido, nos gustaría preguntar qué pasa con la RPT de las limpiadoras de los barrenderos, que nos consta que ha habido varias reuniones y además aquí a este pleno lo hemos traído varias veces desde este grupo porque la RPT supondría pues una mejora de sus condiciones laborales y lo llevan pidiendo y además entendemos que con razón y nos gustaría saber en qué punto se encuentra y por qué no se le da ya una solución a ese tema. Aprovechando lo de la RPT, nos hemos acordado también de la estabilización de empleo que en diciembre de 2025 pues lleva un año de atraso, 2 puestos que siguen sin estabilizar. Entonces queremos saber en qué punto se encuentran estos 2 puestos, si se va a estabilizar, si no, si va a venir alguna penalización, cuánto tiempo disponemos hasta que se estabilice, porque recuerdo que la estabilización se debía quedar finiquitada en diciembre de 2024 y estamos ya en enero de 2026. Y ya por último, pues me gustaría hablar de esto. No sé si sabes lo que es esto. No lo veo bien. Pues esto es, te lo voy a explicar. Estos son 3 o 4 horas de trabajo de mi compañero Paco y una mañana perdida en anotar a mano un montón de información que se solicitó de este grupo.
La información era una relación de todos los vehículos con sus correspondientes matrículas, todos los vehículos que estén a nombre del ayuntamiento, con sus matrículas y si tienen la ITV y el seguro en vigor. Y después de 2 o 3 meses, que realmente no le estamos poniendo pega al tiempo que tardáis, que también es mucho, pero bueno, esa no es la pega. La pega es que cuando se nos cita y nos decís, ya tenéis aquí la documentación preparada, pues la sorpresa es que llegamos aquí y ahí tienes un tocho así de folio, no hagas fotos porque no se puede y tampoco te lo puedes llevar, cópialo a mano. Entonces, yo no entiendo, si ya lo tenéis fotocopiado, qué necesidad hay de tenernos nosotros 3 o 4 horas que nos tenemos que salir de nuestros respectivos trabajos para hacer este trabajo. No sé, de verdad, que es que a ver si os entra en la cabeza que nosotros cuando hacemos un requerimiento de información, de verdad que no pretendemos putear a nadie, tampoco nos puteéis a nosotros, porque entiendo que esto es putearnos, hacernos de copiar todo esto a mano. Es como decir, como quieres información, ahí la tienes y ahora pégate la pecha. De verdad, si ya lo tenéis fotocopiado, ¿qué problema hay? Bueno, a nosotros se nos ha dicho, se nos ha llegado a decir, estando aquí en el ayuntamiento, es que eso no se puede por ley. Pues, como esto de verdad que no nos entra en la cabeza, lo pusimos en manos de un asesor jurídico y nos dijo, bueno, pues se echó también las manos a la cabeza y nos dijo, ¿cómo que eso no se puede? Pues nos ha dado una formulilla y nos ha dicho hacer el requerimiento de esta forma y justamente los siguientes requerimientos que hemos hecho desde que tenemos esa fórmula, eso sí podemos tener copias. Eso ya no lo hemos tenido que copiar a mano. Entonces, de verdad, os lo digo en serio, que nosotros no pretendemos putear a nadie, ni nosotros venimos aquí a ver lo que os podemos sacar. Si no tienen nada que ocultar, esto es una tontería. Si el ayuntamiento no tiene nada que tapar, yo no tengo nada que tapar. Y a mí me dicen, ¿puedo ver ese documento? Y digo, toma. Y tú sabes lo peor de todo, que ese documento que habéis preparado, que nosotros hemos tenido que copiar a mano, está ahí abajo. Y nosotros tenemos que perder una mañana y cualquiera de vosotros puede ir a consultarlo, sin haber hecho requerimiento. Eso es lo peor de todo. Y no es la primera vez que pasa, ha pasado varias veces. Entonces, dicho esto de los requerimientos de información, el meollo del asunto aquí es cómo un ayuntamiento puede tener un montón de matrículas sin la ITV. Yo, de verdad que flipamos. De verdad que flipamos con esta información. Sobre todo, como digo, esto debería ser un documento público. Esto tendría que estar publicado en la sede electrónica, ya que vais de transparente. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber cuáles son los vehículos que pertenecen al ayuntamiento. Pero ya te digo, como no está en ningún sitio, hacemos requerimientos de información y la información que nos llega es que hay un montón de matrículas que no tienen la ITV. Entonces, pues nos gustaría saber por qué, a qué se debe eso. Gracias. Bien, en el primer punto, el reingreso al ayuntamiento del asesor jurídico. Cualquier funcionario tiene la posibilidad de solicitar una excedencia, normalmente de 2 años, pero el solicitar una excedencia de 2 años no implica que se deban de transcurrir ese periodo para su vuelta, sino que el periodo máximo en el que tendría la posibilidad de volver a su puesto de trabajo son 2 años. En este caso, bueno, pues se dieron una serie de circunstancias que a esta persona entendió que quería probar en otro ayuntamiento, aunque la verdad es que son bastantes ayuntamientos en los que él ha trabajado, y bueno, pues por distintas circunstancias ha preferido volver y como su plaza, la plaza realmente la tiene aquí, ha solicitado el reingreso y ha vuelto. Pero vuelvo a repetir, el que se solicite una prórroga, una excedencia de 2 años no quiere decir eso que se tenga que transcurrir esos 2 años para poder volver a su puesto de trabajo, sino en el momento que lo estime oportuno, que lo desee, puede solicitarlo. En relación con la RPT de los barrenderos y las barredoras, pues esto es algo que ya comenzamos, creo que fue en octubre, cuando estuvimos en Diputación, en la reunión allí con
con el departamento jurídico, planteándole la circunstancia de que teníamos varias personas, teníamos los barrenderos, conductor barredora, limpiadora, en fin, había una serie de cuestiones que queríamos resolver porque la RPT en sí es reciente, es de 2024, pero había una serie de puestos que tenían que solventar algunas cuestiones. Empezaron a trabajar y de hecho fue ahora después de Reyes, pues esta persona me ha dicho que está en ello, que va a intentar en el plazo más breve posible, que intentaría ver si para el mes próximo, no quiero poner fechas porque no son fechas que yo dé, sino palabras que transmito, que él me ha dicho, o sea, palabras que él me ha transmitido y que yo lo que hago es decirlas. Entonces realmente sí se está trabajando en esto ya en Diputación. Y nosotros precisamente yo lo que le transmitía es que quería que se hiciera en el plazo más breve posible. En la cuestión de la estabilización, pues todavía es cierto, quedan ahí unas plazas por estabilizar, se hicieron unas consultas al Consejo Consultivo de Andalucía, tras eso quedaba una serie de informes pendientes, de momento pues no hay ningún tipo de sanción. Si podéis comprobar que, por ejemplo, no sé si fue, creo que fue Archidona, que había terminado la estabilización de algunos puestos, no sé si todos, creo que fue en septiembre, eso se puede comprobar. Hay muchos municipios que han terminado, pero también hay bastantes municipios que todavía están algunas plazas o muchas plazas. Hay algunos ayuntamientos que están todas las plazas por estabilizar, entonces estamos ahí resolviendo, a ver si podemos resolver estas cuestiones que tenemos pendientes para liquidar este asunto, pero no ha venido ningún tipo de requerimiento ni para que se finalice ni con ningún tipo de sanción. En relación a la información, habitualmente cuando se solicita la información por parte de un grupo político en otro ayuntamiento, os invito a que os informéis, habitualmente es así como se suele hacer, digo habitualmente. Nosotros sí es verdad que no nos hemos negado nunca, ni nos vamos a negar cuando pidáis información a facilitarosla. A veces puede que se tarde más o menos, es cierto, porque de hecho te estoy reconociendo eso. También es cierto que incluso hay veces que cuando se ha dicho de que vinierais a recoger a lo mejor información y por distintos motivos teníais alguna dificultad, no hemos tenido ningún impedimento en cambiarla. Tras la última solicitud que hicisteis, pues la verdad es que hicimos una serie de consultas y de hecho las últimas informaciones se os ha facilitado por correo electrónico. De hecho, anteriormente al Partido Popular sí se le estaban facilitando también la información que ha pedido, que también tardamos algunas veces, lo reconozco, la verdad hay que reconocerla, pero se le facilita una copia. Entonces, como se ha estado haciendo es como se ha hecho siempre en el ayuntamiento y ya os digo, os invito a que comprobéis en otros municipios que se hace todavía tal como se estaba haciendo aquí. Lo de la ITV, ¿lo respondes tú o respondo yo? Bueno, si tiene algo... Bueno, de la ITV, en definitiva, sobre el tema, yo decir que la ITV sí es verdad que creo que había 3, 4 matrículas pendientes, pero también hay que tener en cuenta que a veces se lleva un coche a pasar la ITV, no la pasa y ahora tiene que ir de segunda a pasarla. Entonces ese vehículo puede que no tenga la ITV, no porque no se haya llevado, sino porque se la ha llevado y te la han devuelto para atrás. Y también, por ejemplo, hay un vehículo concretamente que está en el taller, que está pendiente de reparación para llevarlo. No recuerdo bien cuántos, yo creo que eran 3, 4... Creo que eran 3, 4 los que había pendientes y de hecho, si mal no recuerdo, uno sí estaba en el taller y creo que los otros 3 eran de estar de segunda que estaban pendientes de pasarla de nuevo. Con lo del tema del asesor jurídico, sí, yo entiendo y sabemos cómo funciona una excedencia. Si lo que nos sorprende es que palabras tuyas, ¿verdad?, que eso está grabado, ha pedido una excedencia, se va a Laurín porque allí textualmente dijiste, está más cerca de su casa y gana más. Cierto. Y 3 meses después, pues parece que no. Entonces, la sorpresa es esa, si se va porque cree que va a mejorar sus condiciones, porque está más cerca de su casa y porque gana más, y ha pedido 2 años de excedencia y en 3 meses lo tenemos aquí. ¿No será a lo mejor que ha visto que allí tiene que ir todos los días y aquí con uno ya se saca la mitad del sueldo?
A lo mejor puede ser por eso. Y entonces a nosotros eso lo que nos transmite es que, bueno, pues que el ayuntamiento es un cachondeo, porque hoy me apetece ir, hoy no me apetece, hoy quiero ir, ahora pido una excedencia y si no me conviene me vuelvo. Entonces, pues, verdad, yo creo que esto es algo muy serio. Respecto a la RPT y a la estabilización de empleo, creemos que es más una cuestión de voluntad que de plazo. Y nos consta que se podía estar haciendo más de lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos a seguir esperando a ver informes y demás. Y con lo del requerimiento de información, lo primero que he dicho es que aunque tardéis 2 o 3 meses, que el plazo no es significativo, que debería estar antes, entendemos que sí, pero que al final no es lo sustancial. Y que bueno, sí, claro, cuando nos citáis y nos decís, ¿tienes cita para ver la documentación? Mañana viernes a las 12 de la mañana. Y evidentemente hemos llamado al ayuntamiento y hemos dicho, mira, yo a las 12 de la mañana no me puedo salir de mi trabajo para ir a mirar documentación, ¿por qué no lo vemos por la tarde? Y a nosotros nos han dicho que por la tarde no se puede. Pero vuelvo a lo mismo. Esto de hacernos copiar esto a mano, y no solo esto, cualquier expediente. Hemos solicitado expedientes de obra y nos dan un tocho así de grande. Y no sé, si pretendéis que copiemos todo eso a mano en una mañana, si pretendéis que ojeándolo ya no lo estudiemos y que no acordemos de eso, por eso digo que no cuesta ningún trabajo. Si tienes aquí la documentación, tómala, ahí la tienes, llévatela. ¿Qué quieres? ¿Una copia? Es más, no la imprima ni siquiera, mándamela por correo electrónico. Como digo, hemos tenido que echar mano de un asesor jurídico que nos diga la fórmula para que empecéis a mandarnos las cosas por correo electrónico. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Y lo de las matrículas sin ITV, bueno, pues aquí hay no una o dos y porque no ha pasado la ITV y estamos esperando arreglarlo. Aquí hay matrículas que llevan sin ITV desde 2022. Y no una, ni dos, varias. ¿Tú sabes los coches que siempre pasan la ITV? Curiosamente, el que conduces tú y el que conduce Cristian. Eso siempre tienen la ITV. Los que no lo tienen, pues son maquinaria, furgonetas. Lo digo porque después se nos llena la boca diciendo aquí cuidamos a los trabajadores y hay trabajadores que van por ahí con vehículos que no tienen la ITV. Si les pasa algo, ¿en qué lugar se quedan? Que eso está aquí, copiado a mano, pero que está aquí. Que esto no es me echaron la ITV pasada en octubre y estoy esperando que me arreglen el vehículo, que hay vehículos que llevan desde 2022 sin ITV. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Vaya que... Y esa razón no me sirve. No, es que me echaron la ITV para atrás. Bueno, mire usted, a mí me echaron la ITV para atrás el mes pasado, lo arregla y al mes siguiente pasa la ITV, pero 4 años sin ITV no. Pero bueno, ya está, al final es... Lo que decimos siempre, es vuestra manera de trabajar y de hacer las cosas. Gracias. Bien, la realidad es que puede haber vehículos, que me imagino que te estás refiriendo a vehículos industriales, que esos vehículos no se llevan a una ITV. Esos vehículos se pasan cuando vienen expresamente aquí. Si no han venido para pasar la ITV, ese tipo de vehículos, pues probablemente no se ha pasado, pero serán tanto algunos vehículos del ayuntamiento, algún dumper, puede ser, me imagino que te refieres a eso, y no los demás, porque los demás vehículos de todos los operarios tienen su ITV pasada, salvo, y eso es constatable, salvo que, vuelvo a repetir, que se haya llevado y te lo hayan devuelto. Y eso es algo que se puede constatar, porque realmente, o eso, que haya uno que sí es verdad que lleva un tiempo en el taller, los demás todos están con su ITV pasada. Y a los coches, a los vehículos que te refieres, son a vehículos industriales que solamente se pasan, y eso lo saben bien todos los que están en el mundo del industrial, cuando te lo traen, cuando vienen a pasar la ITV aquí. En relación con lo de la información, pues la realidad es que yo podría seguir diciendo que tenéis que venir a coger la información. De igual manera, no voy a nombrar, pero he preguntado, y hay muchos ayuntamientos y algunos muy cercanos, que tienen que venir, y de igual manera que aquí se os hacía que cogierais datos por manuales, se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Y yo podría hacerlo, sin embargo, entiendo que no pasa nada por facilitaros las copias y se os está facilitando, pero no es
porque se quiera ocultar nada, porque si yo quisiera, vuelvo a repetir, yo podría decir que solamente os facilitamos la documentación como estaba antes, y sin embargo, si hemos pasado a facilitarosla de esta manera. En relación al asesor jurídico, es cierto, yo dije que se fue porque mejoraba sus condiciones, lo que no quita que las cuestiones personales pueden también determinar una decisión. Él personalmente ha decidido volver y esa es la causa. Y por supuesto que allí, igual que aquí, tenía las mismas condiciones. 2 días que estaban presenciales y 2 días que eran de teletrabajo. Literalmente lo mismo que aquí, era lo que tenía allí. Por lo tanto, no ha cambiado y la verdad me parece un poco que el ayuntamiento sea un cachondeo, porque no solamente te está refiriendo a nosotros, te está refiriendo un poco a todos los trabajadores. Este ayuntamiento, afortunadamente, se puede comprobar y se puede constatar que la mayoría de los expedientes se sacan en unos plazos muy razonables. Incluso, yo sé que nos gusta que nos comparemos, pero en relación con otros ayuntamientos, pues incluso en tiempos inferiores a los que se facilitan en otros ayuntamientos. Por lo tanto, este ayuntamiento no es ningún cachondeo y creo que es una falta de respeto no solamente ya a lo que es el equipo de gobierno, sino a los mismos trabajadores. Y por supuesto que la RPT y la estabilización no es falta de voluntad, eso simplemente es una apreciación personal tuya. ¿Por qué? Porque hay correos electrónicos en los que se puede constatar la frecuencia en la que se está instando a que se solucionen los problemas. Distinto es que cuando no es algo que esté estrictamente en tu mano el hacerlo, ya depende de un tercero, pues puedes tardar más y menos, pero es por eso. Pero realmente se puede constatar con los correos electrónicos, con las llamadas, porque se puede reflejar las llamadas que hemos tenido, pues para intentar precisamente que estas cuestiones se resuelvan lo más pronto posible. Buenas tardes. Bueno, yo 2 puntualizaciones breves a este último tema que se está hablando, por el tema de los requerimientos y la documentación que nos facilitáis, que está muy bien que se haga como en otros ayuntamientos, pero que tú tienes que gobernar el tuyo y tú tienes que optimizar y economizar tu ayuntamiento y no puedes tener falta de personal y que se soliciten cosas y es que tenemos falta de personal y teniéndolo todo informatizado, pongas a una persona a imprimir tochos así, porque yo una obra no me la aprendo en una hora ahí sentada, que soy la que solicita la obra. Eso no es viable y tú toda esa documentación la tienes informatizada, o sea que pones a una persona a que imprima todo eso. Porque cuando te dicen que están preparando el expediente, vale que tienes tus carpetas y tal, pero si tienes tu carpeta y la tienes en condiciones, si yo te hago el requerimiento hoy, mañana me llamas a que la vea. Si la tienes que preparar, es que no la tienes y tienes que imprimir la mayoría de los documentos. Entonces, eso no es optimizar el trabajo de tus empleados, porque es algo que ya está en un ordenador. Vosotros tenéis que tener las cosas informatizadas y todo se registra. Todo se registra, todo lo que mandáis a otras administraciones, todas las subvenciones, todo lo que pedimos, vosotros ya lo tenéis informatizado. Vosotros no vais a la administración pública, a Diputación, con una carpeta y la registras allí. Lo haces telemáticamente. Igual podías haber pensado que nos lo puedes mandar por correo si quieres, pero que aquí todos somos órganos colegiados y todos tenemos acceso con nuestra huella digital a nuestra plataforma y tenemos la obligación de que eso sea una documentación privada que nosotros tenemos en nuestro poder, como órganos colegiados que somos, que no hace falta que me lo mandes a mi correo, hace falta que me lo cuelgues en la plataforma de la sede electrónica por la que registramos todo, y creo que es mucho más viable para todos. Con el tema de la ITV, que sí que las maquinarias hay veces que vienen y te la pasan o que no, que tiene que venir un camión. Aquí hay una Renault Kangoo que tiene la ITV desfavorable en 2023, que la tiene desfavorable en 2024 y que no se ha llevado a la ITV hasta 2025, el 28 de octubre, que ha sido después de nosotros haber hecho el requerimiento. ¿Que habrá sido casualidad? Probablemente, no te voy a decir que no, pero que cuando nosotros nos encontramos esto, como mínimo, nos extrañamos. Por otro lado, hay por ahí... hay una New Holland, que es una máquina de maquinaria
que no existe, que nos habéis puesto en el archivo que no existe, que no tenéis esa máquina desde hace unos cuantos de años, sin embargo se le sigue pagando el seguro hasta 2026. Entonces, o no hay control de la maquinaria que se tiene, o no se está pendiente de los vehículos que tenemos en disposición, o lo que sea, porque al final estamos pagando, o al menos aquí pone que hay un seguro hasta 2026 que se ha pagado en 2025 y que nos habéis puesto entre paréntesis en la documentación que nos habéis entregado que no existe esa máquina. Por otro lado, yo me voy directamente también a las resoluciones de alcaldía y me gustaría preguntar por el tema de qué pasa con la cubrición de las cubiertas de la pista de pádel, porque sigue habiendo certificaciones a cero. De hecho, creo que solo se ha certificado 3.000 euros, 3.000 y pico euros. Son las dos últimas que vienen, pero es que creo que hay otras 2 o 3 certificaciones anteriores que también están con importe cero, que ya nos comentasteis aquí, que había problema con el tema de los pilotes o del micropilotaje, que no se encontraba empresa, tal. Se ha pedido una ampliación de plazo. Esto entiendo que también es una subvención. La ampliación de plazo la ha pedido la empresa que va a ejecutar tal y la directora de obra, porque además es una directora de obra, ha concedido el plazo. ¿Tenemos seguro que antes del 31 de marzo os dan seguridad de que esta obra se acaba? Y si no se acaba, por lo que sea, o no se empieza, porque estamos a finales de enero, ¿qué pasa con la subvención que se ha recibido por esto? La penalización la tiene la empresa que no cumple. En los contratos, en los pliegos de condiciones que se tiene con estas empresas, viene recogido qué pasa si no se cumple el plazo, porque vosotros, o nosotros, mejor dicho, el pueblo, si no cumplimos los plazos con la administración pública, tenemos que devolver la subvención. Entiendo que eso en principio estaría controlado. Por otro lado, aparece en las resoluciones también la aprobación del Plan Provincial de Asistencia a la Cooperación. Y aparece un importe para unas obras que se van a realizar en Avenida de la Libertad, con un importe de una aportación de Diputación de 287.000 euros y 50.800 que aporta el Ayuntamiento, un importe total de 337.000 euros. Nuestra pregunta es, ¿qué clase de intervención se va a realizar en esta calle? ¿Cómo está previsto que se ejecute? Porque no me queda claro, bueno, no sé qué Diputación aporta, pero no sé si esto es unas obras que entran por el PFEA o es algo que se va a licitar a una empresa. ¿Qué plazo de inicio hay previsto, puesto que han concedido esta financiación? Porque llevamos esperando que se comience la calle Peñuela con el dinero en la cuenta desde el año 2023 y estamos a finales de enero de 2026 y todavía ni se ha comenzado ni sabemos en qué estado se encuentra, que también nos gustaría que nos aclarase qué pasa con calle Peñuela, si se va a intervenir, si no se va a intervenir, cuándo se intervendría, cuál es el plazo que vamos a tener cuando se intervenga y qué pasa si finalmente decidís que no se interviene con ese dinero. Lo digo porque llevamos con la calle Carlos Cano levantada bastantes meses y no hay fecha prevista de finalización. No sé si vamos... Bueno, no sé si es Carlos Cano, la del Poli. Si no es Carlos Cano es similar. Secretario Eladio Díaz. Bueno, pues secretario Eladio Díaz lleva levantada meses. Primer tramo, luego secretario Díaz. Bueno, igual, entre Carlos Cano y secretario Díaz llevamos unos unos pocos de meses sí, bastante. No tiene importancia el nombre. Me da igual el nombre que sea. No tiene importancia el La nombre. historia es, vamos a tener esa calle levantada cuando se intervenga Avenida de la Libertad, se va a intervenir Avenida de la Libertad a la vez que se interviene calle Peñuela. ¿Cómo tenéis previsto? Porque al final, según todas estas propuestas que ponéis encima de la mesa, levantáis el pueblo entero. Pero la realidad es que tenemos el dinero y las obras no salen. 2 sin empezar y 1 sin terminar. Son mis preguntas, gracias. Bien, sobre el tema de la documentación, mira, pues por ejemplo aquí tienes consultas legales en las que se establece cómo los concejales pueden acceder a la información. Según el artículo 15 y según el ROFE, los concejales tienen derecho a acceder a los expedientes en cuanto al lugar donde se pueden poner a disposición los expedientes, que pueden ser
en un despacho asignado por la corporación y examinarlo en presencia de un funcionario. Esto, por ejemplo, es algo como establece que se puede hacer. De igual manera, porque tú has comentado que cabía la posibilidad de que... Venga, me callo, que pase este... No, es que luego necesitamos nosotros tiempo para ello. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vale, Espérate, perdón. Iván, ¿Qué ha sido? contando los dos para abajo. Un minuto. Sí, que ahora cuando acabéis nuestro seguimos un minuto o 2 minutos. Ahora. Vale. Mate ahí en 15 y pico. Venga, disculpa. Luego aquí, por ejemplo, también, en relación a lo que comenta Marigracia, de que se podía dar acceso a través de la propia sede electrónica, el derecho de acceso a los concejales de la oposición, la información obrante por parte de la corporación, no opera de forma absoluta e ilimitada. Los concejales no tienen derecho a acceder de forma indiscriminada a toda la información contenida en el registro de entrada de un ayuntamiento. Estamos hablando de cuestiones legales. Lo que no quita que es cierto que tras la última petición pues nosotros lo hemos facilitado por correo electrónico porque entendemos, tampoco tenemos, no queremos obstaculizar el que podáis acceder a la información, pero la realidad es que basándose en esto pues sí podríamos continuar como antes y sin embargo pues no se hace así. Es que no he apuntado bien. Bueno, en relación al New Holland, que verás, pues vamos a informarnos a ver porque puede que sea un error a la hora de transmitiros la información, que a lo mejor cuando se ha estado buscando la información pues se puede haber cometido algún error en facilitarla. Sobre el tema de la cubrición de las pistas de pádel, las pistas de pádel vienen subvencionadas por concertación y es la propia Diputación, son los arquitectos de Diputación los que hicieron el proyecto y los que están llevando la dirección de obra. Concretamente la arquitecta, yo hablé con ella después de Reyes, el 9 o el 10, y ya se colocaron los micropilotes, colocaron lo que es la cimentación y sí es cierto que con la lluvia no pueden continuar. Según nos dicen, la mayor parte del resto de la estructura la tienen ya fabricada en el taller porque realmente ahora es montarla, es un montaje, no es algo que concretamente tengan que hacerlo ahí y ellos nos dicen, tanto la empresa como la propia directora de la obra, que la empresa nos dice que sí, pero yo confío incluso más en la directora de obra y la directora de obra dice que sí, que se puede terminar sin ningún tipo de problema. Sobre la Avenida Libertad, pues la Avenida Libertad es también a través de concertación, va a ser una actuación completa, es lo que estamos planteando, que nos manden para una actuación completa y se hará por licitación, entonces no es a través del PFEA, sino que será a través de una licitación de obra. La calle Peñuela, pues ahora se está licitando porque como indiqué en el pleno de noviembre y se puede comprobar, creo que fue el 21 o el 22 de noviembre cuando Supervisión de Diputación nos mandó el informe favorable, hasta que la obra resulta que tenía la supervisión de Diputación. Como se retrasó mucho, que es lo que nos ha retrasado realmente en los informes de cultura, que hemos estado ahí 1 año y medio, 2 años retrasados, cuando otra vez se le mandó ya a Diputación para decirle que íbamos a comenzar, dijeron que había que subsanar una serie de cuestiones. Se subsanaron esas cuestiones y se le enviaron otra vez a Diputación. Diputación, ya te digo, el 20 y tantos, no recuerdo exactamente cuándo, ya nos envió diciendo que ya el informe favorable para poder realizar la obra. Entonces ya lo que sí se está comenzando es a preparar para hacer la licitación de esa obra. Y en relación a la calle Joaquín Blume, secretario de Lotía, en fin, a esa calle, el problema que estamos teniendo, la calle está ya simplemente para asfaltarla, pero mientras llueva no se puede asfaltar. Realmente deberían de haberla asfaltado también pues después de la Navidad, pero hasta que no deje de llover no se puede asfaltar porque si no, no hacen bien el trabajo. Bueno, con referente al envío de documentación, obviamente ninguno de nosotros necesitamos tener acceso completo al registro de entrada del ayuntamiento, porque a mí no me interesa
lo que la gente registre de sus vidas privadas, de vados, de esto, de lo otro. Yo lo que quiero en mi sede electrónica es lo que yo solicito, que es mi requerimiento, pero que es que eso lo solicito como órgano colegiado, igual que solicito otras cosas personales a través de la sede electrónica, y eso nadie lo puede ver. Nadie puede ver mi sede electrónica y nosotros no estamos pidiendo tener acceso a todos los registros del ayuntamiento. De hecho, a mí ni siquiera se me pasaría eso por la cabeza. Ahora, que si yo hago un requerimiento de información que me lo pongas en mi plataforma, es lo que más lógico veo, lo que más viable veo y lo que economiza más el trabajo de tu personal. ¿Que lo podemos hacer como lo pone ahí? Perfectamente, pero que si solo se pudiese hacer así, nosotros no nos hubiésemos asesorado y no la tendríamos ya por correo electrónico, porque se pueden hacer de más formas. Con respecto a la Avenida de la Libertad y a su obra, me alegro que vaya a ser por licitación, pero me alegraría muchísimo más si licitáis el proyecto también, porque siempre licitáis la obra y los técnicos de Diputación y los arquitectos de Diputación, que llevan millones de obras y millones de pueblos y lo llevan como pueden, siempre sacan las obras porque las sacáis para que hagan los proyectos gratis. Me gustaría que alguna vez alguna intervención principal del pueblo se la contratéis a profesionales y la licitéis, igual que contratáis a las constructoras, porque es lo lógico y es lo que hacen todos los pueblos, que nombran mucho el resto de ayuntamientos. Te puedo dar infinidad de ayuntamientos que licitan los proyectos de obra, entre otras cosas porque lo hago todos los días. Veo infinidad de ayuntamientos, le trabajo a los ayuntamientos y se licitan los proyectos también. Me encantaría que sacase a licitación los proyectos de obra, igual que licitan las ejecuciones. Y bueno, pues lo de calle Peñuelas nos alegra. Lo que nos gustaría saber entonces, fecha de inicio y plazo previsto para esa intervención, porque con la cantidad de eventos que tienen los pueblos, todos los pueblos, y siendo una de las calles principales o de las arterias principales del pueblo, nos gustaría saber en qué fecha va a estar intransitable esta zona del pueblo y cuánto tiempo. Gracias. Bien, en relación al acceso a la información, lo que de alguna manera quiero dar a entender, porque la realidad es que, primero, los concejales de la oposición tienen todo el derecho a la información, yo estoy de acuerdo con ello, pero la forma de acceder a la misma sí es algo que es, digamos, desde el equipo de gobierno, desde alcaldía, desde el que sí pueden decir que se acceda de una manera o de otra. Entonces, yo he estado facilitando, como se hacía en todos lados, y vuelvo a repetir, como se hace en muchos sitios, nos lo habéis pedido de la otra manera, lo he consultado y os lo he facilitado así, porque no está en mi intención el obstaculizar el que podáis tener acceso a la información. De igual manera que tiempo A, cuando el Partido Popular me lo solicitó de otra manera, también se le facilitó. Antes también tenía que venir, pero bueno, simplemente es decir eso, que el ayuntamiento sí tiene la posibilidad de determinar la forma y cuando nosotros estamos accediendo, porque entendemos que es lógico que... Es lógico no, estáis en vuestro derecho y nosotros no vamos a dejar de facilitaros la información. Sobre licitar el proyecto, claro, se pueden licitar los proyectos de obra. También es verdad que cuando nos lo hacen desde Diputación tiene, por una parte, el hecho de que, bueno, pues te sale gratis y aparte también hay una ventaja que es que como son los propios técnicos de cara, por ejemplo, como en esto de la cubrición de las pistas de pádel, cuando se solicitó la prórroga, inmediatamente la técnica de Diputación, la arquitecta, entendió que era necesario y hizo el informe favorable. En fin, se puede hacer de las dos maneras. En relación con las Peñuelas, tiene razón, hay que mirar muy bien la fecha. Como te he dicho, estamos empezando ahora con el proceso de licitación porque fue en plena Navidad cuando recibimos el informe favorable de supervisión de Diputación, el 20 y tanto, el 21 o el 22. Entonces, probablemente no se han puesto todavía ninguna fecha, pero barajamos después del verano, para que ya haya pasado pues romería, feria y demás, pero todavía no está concreto. Bueno, yo quería comentar 4 cositas. Lo primero era preguntar cómo va el tema del parque de calistenia, que se comentó que después de verano se iba a poner en marcha para terminar de arreglarlo.
Luego quería preguntar por la consulta del mural. Se nos dijo que la Navidad era una época muy propicia para realizar la consulta y demás, porque la gente estaba más abierta a participar y queríamos saber cómo va el tema. Seguimos sin tener información sobre una propuesta que es nuestra, cosa que nos parece tanto surrealista, pero bueno. Y luego sobre la tasa de basura que se aprobó en el último pleno de noviembre, sabemos que para acogerse a los tramos más bajos de la tasa de basura hay que realizar un trámite en el ayuntamiento solicitando que se rebaje al número de habitantes que haya en cada casa, porque esto, que lo sepan todos los vecinos, si no hacéis el trámite se os va a cobrar el máximo estipulado en la ordenanza cuando os correspondería bastante menos. Se os cobra como si en la casa vivieran 5 personas, aunque viva una sola persona. Entonces, ante esta avalancha de solicitudes que se va a producir en el ayuntamiento en este primer trimestre, puesto que tiene que quedarse solucionado en este primer trimestre del año, ¿qué previsión se ha hecho en el ayuntamiento? Si el personal está avisado, si se ha hecho un formulario único para facilitarle a los vecinos toda la gestión, si se va a hacer una campaña de información o se han informado a los vecinos. ¿Y cómo va, qué previsión se ha hecho de todos estos trámites? Comienza también el año y aunque no tenemos nuevos presupuestos, se prorrogaron los anteriores, por lo tanto las exenciones de impuestos vigentes siguen y hay que volver a solicitarlas. El año pasado ya hicimos una campaña sobre la excepción del IVTM. Desde el ayuntamiento no se llevó a cabo ninguna campaña para decir a los vecinos que pueden solicitar esa exención, por lo tanto solicitamos que se realice para que los vecinos se puedan acoger a esta rebaja de impuestos. Te respondo yo esto último y ahora te responde. Mira, sobre el tema de la tasa de basura, sobre el tema de la tasa de basura es verdad que lo aprobamos en el pleno de noviembre, luego se mandó a publicar, pero realmente todavía está en la aprobación parcial, no tenemos la aprobación definitiva. De todas formas, si esto me deja, aquí está el formulario ya. Bueno, el formulario está ya para poder hacer la solicitud. Y de hecho, no he comentado nada, pero para el pleno de febrero sí os propondré, porque nosotros la aprobación que hicimos de la tasa de basura era que estaba el plazo para solicitarlo desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero. Entonces, como no estaba todavía la aprobación definitiva, digamos como que, ¿qué ocurre? Que la propuesta será que traeremos para el pleno de febrero para prolongarlo al menos un mes más, teniendo en cuenta que este primer trimestre, como hubo el año pasado una incidencia en el patronato y los recibos de prácticamente el año entero no se mandaron, ahora creo que se iba a mandar el tercer trimestre y todavía está pendiente el cuarto, o sea, que probablemente los recibos del primer trimestre no saldrán hasta abril o así. Entonces vamos a sacar la campaña para que puedan irlo solicitando, pero aparte en febrero traeremos para aprobar el ampliar el plazo para poder solicitarlo. No se ha hecho antes, vuelvo a repetir, porque estaba la aprobación provisional, no la aprobación definitiva. Tiene razón de que todos los años, con el nuevo presupuesto, hay que solicitarlo, pues vamos a plantear el poder hacer una campaña de publicidad sobre esas posibles exenciones. Y bueno, y Cristian te responde a lo del mural que sí tiene y a lo de calistenia. Buenas tardes. Con respecto al parque de calistenia se solicitó presupuesto a varias empresas. Dentro de esos presupuestos también, luego con posterioridad, hablando con las empresas, nos dijeron que tendrían que venir para ver el terreno, para saber un poco especificar mejor cómo estipular ese presupuesto. Y yo creo que el contrato, no lo sé, tendríamos que mirarlo si ya está finalizado o no, y estamos a la espera de que la empresa pueda venir, tomar las medidas que necesiten para poder hacer desplazamiento y hacer el montaje de los cambios que tienen que hacerse en el parque.
En referencia al Parque de la Hoya, es verdad que la intención primera era poder en Navidad darle un empujón, pero bueno, ha habido mucho trabajo y ha sido complicado. De todas formas, desde el equipo de gobierno y desde los órganos de juventud se ha estado trabajando. Hemos recopilado pues lo que pusiste en uno de los puntos, de las guías prácticas, de lo que hay que poner los carteles de información con los números. También hemos iniciado a hacer una especie de cuestionario, un llamamiento, porque la idea es buzonear a todos los vecinos del barrio de La Hoya, informarles primero, para con posterioridad pues ya organizar un día y diferentes medios en los que se puedan votar los puntos. La intención es para esta semana, la semana que viene, poder estar funcionando. Quedaremos un día y explicamos, planteamos cualquier propuesta que tengáis de última hora o lo que sea, pues ya lo vemos antes de empezar el buzoneo y de informar a los vecinos. Yo quisiera saber cuál es el criterio para elegir qué calles votan y qué no, porque al final es un parque que es del barrio, pero es un parque que principalmente es del pueblo y que atañe a todos los vecinos del pueblo. Como si me dices que hace el mural de Gala Placidia ahí en la calle en medio y le preguntas a los vecinos de la calle en medio. Yo entiendo que es algo que atañe a todo el pueblo, que es un parque del pueblo y es un espacio público de todo el pueblo. Y que las actuaciones esas deben contar, pues al final con todo el pueblo, que son los que los van a disfrutar. Aún así, alude a que hay mucho trabajo. Bueno, ya es que el marrón de hacer una consulta os lo habéis buscado vosotros solos con tal de no aprobar, con tal de ponerle una puntilla a una propuesta que hizo la oposición. Porque además creemos que es un tema de consenso, un tema en que vuestro partido, Izquierda Unida, debería estar totalmente de acuerdo y que debería llevar en su programa y sus principios, como es el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBIQ+, y que no vemos la necesidad de realizar una consulta, igual que no se ha realizado una consulta para poner los bancos en la plaza, o como no se realizan tantas consultas para otras cosas que se hacen y que son cosas que salen del propio equipo de gobierno. A ti te vota la gente para gobernar, para llevar tu idea y tus propuestas a cabo, y entonces entendemos que si es algo con lo que el equipo de gobierno está de acuerdo, no cabe consulta. Pero bueno, vosotros habéis querido hacer una consulta, de acuerdo, pero creemos que es algo en lo que debe participar todo el pueblo, porque al final es un parque que disfruta todo el pueblo y que va a tener que conservar todo el pueblo y participar. Cuanto más gente participe, mejor. Respecto al VTM, alegáis siempre que estáis falto de personal. Te recuerdo que desde el año pasado hay una campaña hecha con el visto bueno de la secretaria de este ayuntamiento y tuyo, y que después te echaste atrás y no la quisisteis subir por parte del ayuntamiento. La tenéis hecha, os la volvemos a mandar cuando queráis. Y le ahorráis trabajo a los funcionarios del ayuntamiento, que bastante tienen con lo que tienen ya. Un poquito de economizar trabajo cuando hay una propuesta de trabajo ya hecha y que encima cuenta con el visto bueno de la secretaria del ayuntamiento, que es la que tiene que decir si eso se adapta a la normativa o no. Y ya está. Respecto a lo de la tasa de basura, perfecto que se alargue el plazo. Esperemos que se informe bien a todos los vecinos y que se puedan acoger los máximos a esto. Y ya está. Respecto a las rebajas de impuestos, que hay que hacer campañas para las rebajas para que los vecinos se acojan a estas exenciones de los impuestos, porque de nada sirve ser el pueblo con los impuestos más bajos si luego los vecinos no perciben esas exenciones y no se pueden acoger a ellas. Al final es algo que queda en papel mojado. En relación a lo del parque, a ver, los presupuestos participativos, y cuando se hacía el rebate tantísimos años, siempre fue por barriada y por zonas de barrio. Eran los propios vecinos, los de los barrios, los que han hecho obras tal y como están ahora mismo dentro de sus barrios. Y es normal que sean los propios vecinos de los barrios los que tengan voz en cómo participar en esas actuaciones que se hagan en esos barrios.
nada más, simplemente el trabajo está en proceso, falta algunas puntualizaciones, el tema del censo es una de las cosas que estamos debatiendo, dónde partir el censo por un lado y por el otro lado, y como te he dicho anteriormente, espero que para esta semana ya podamos estar informando. Bien, como bien dice, Alameda tenemos la suerte de ser uno de los municipios con los impuestos más bajos de toda la provincia. Estábamos entre los 10 municipios con los impuestos más bajos. Es bueno hacer campaña, lo comparto contigo para que la gente lo sepa, pero también te digo que normalmente la gente viene a preguntar, en fin, tanto por el tema de los vehículos, por el tema de la plusvalía, normalmente eso es algo que suele ocurrir. Lo que no quita, y te vuelvo a dar la razón, que es positivo el comunicarlo. Bien, ¿alguna? Yo quería preguntar para saber si tenéis algún tipo de planificación, tanto para Carnaval, Candelaria, y que bueno, que tenemos las fechas ya encima, y si tenéis planteado algún tipo de semana cultural o algo así para la Semana Blanca. Ahora sí. Pues mira, con respecto a Candelaria, esta misma tarde se han estado ultimando detalles, porque como la previsión es de agua y está previsto, hace que ya llevamos haciendo unas actividades con los mayores y con más gente que está haciendo unos muñecos para una quema y un taller que se planteó para ese día. Entonces mañana se sacará, porque como aquí siempre hemos venido celebrando la Candelaria el día 2, pues mañana creo que sacarán toda la información para el día 2. Y después, con respecto a Carnaval, sí, ya ha habido muchas reuniones, muchas actividades con el tema de la asociación. Entonces, claro, se están ultimando las cositas por el tema de las bases, porque también la secretaria ha estado bastante liada con terminar, cerrar años, con la liquidación de 2024. Entonces, estamos ya terminando de cerrar las bases, que falta un informe, creo que es un informe o dos para poderlas mandar. Y vamos, que todo va, ya te digo, pasará a Candelaria y ya empezaremos a anunciar todas las actividades de Carnaval también. Sí, pero, verán, bueno, para empezar lo del taller de la quema, ¿lo habéis informado? Porque yo no... Sí, bueno, se sacó... Nada. Vale, yo esa información no me ha llegado. Por otro lado, me dice que sí, que estáis ultimando, que no sé qué. Entiendo que habéis tenido reuniones que estáis ultimando porque es que Carnaval es que queda nada, pero me gustaría un poco de, no sé, que me especificara un poco más cuál es la programación tanto para Carnaval como para Candelaria como para la Semana Blanca. No sé, una idea de la planificación que sepamos. Pues lo que te respondo. En tema de Candelaria, lo que te he dicho, se planteó taller por la tarde para la gente más joven, más joven al contrario, más mayor, que no puede asistir a lo que es la candela principal que se hace en el polígono, que se hará en la Plaza de Andalucía, como se ha venido haciendo anteriormente. De hecho, se viene realizando unos talleres, creo que se han hecho durante 3 tardes, una serie de actividades para después concluirlo en lo que es la tarde del lunes, que será el lunes para personas más mayores o las personas que no puedan asistir a la candela que hay luego a las 7 de la tarde en el polígono. Después, con respecto a Carnaval, ya te digo, ha habido distintas reuniones viendo las opciones que teníamos este año. Entonces, con respecto a programación, lo que está previsto es, como siempre, lo que es el viernes, el tema del concurso de chirigota, que este año no va a ser concurso, que va a ser certamen. Y después lo que es el sábado será el tema del concurso de disfraces con pasacalles y después la fiesta de disfraces. Después el domingo estaba planteado lo que es la tarde de la merienda, las actuaciones de las distintas agrupaciones, la actividad de los cachuchos. De hecho, se va a plantear, vamos a intentar hacer un taller de cante de las canciones antiguas de los cachuchos para el tipo de baile. Les digo, estamos terminando de cerrar, que prácticamente la idea está, lo que es que ir concluyendo según lo que nos vayamos viendo a medida que se aproximan las fechas. La Semana Blanca coincide con Carnaval, están planteados casi todos los días distintos talleres relacionados con el Carnaval.
porque coincide que la Semana Blanca es la semana previa al Carnaval, entonces va a ser todo relacionado con temas de Carnaval. Bien, pues pasamos al turno del Partido Popular. Gabriel. Muy bien, gracias. Me voy a permitir una licencia, si me permite, Pepe, y es proponeros que al final del pleno, que teníamos que haberlo hecho, mi intención era haberlo hecho al comenzar el pleno, y la verdad se me ha pasado que llega con muchas prisas y se me ha ido de la cabeza. Pero sí me gustaría que, si te parece oportuno, al finalizar el pleno, tuviésemos un minuto de silencio en respeto y recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Yo sé que ya ha habido una convocatoria a la mañana siguiente, pero creo que la corporación como tal debería manifestar ese sentimiento de pena y de sufrimiento, y por tanto te pido que, si al final del pleno podemos hacerlo, bien. Gracias. Con respecto a las resoluciones, me refiero a la 521, que es una consulta pública sobre el PEBOM, que ya se hizo una consulta y ahora se considera oportuno realizar una segunda para que, me entiendo que para que las personas participen y se saquen conclusiones de ese plan, ¿no? Entonces me pregunto si ya tenéis alguna conclusión sacada de la primera consulta, y de no haberlo, pues bueno, si acaso ver qué resultado positivo se obtiene de esta segunda. La resolución 523 habla también de la cubrición de las pistas de pádel. Esta resolución la vi en un principio y me pregunté si ya se había terminado, si estaban cubiertas. La verdad, hay una licitación de 3.662 euros, y luego con posterioridad he visto otra resolución de coste cero, y por lo visto ha habido más. Entonces entiendo que la obra está paralizada, ya hemos hablado del tema, y hay un plazo hasta el 31 de una prórroga pedida hasta el 31 de marzo de la empresa que lo va a ejecutar, y por tanto, pues a ver si en ese plazo se puede terminar la obra. De Moral Pareja, que es la empresa que va a hacer el trabajo. La resolución 524 adjudica 4 parcelas del polígono VR16, y me pregunto si ya están, veo que la adjudicación ya está hecha, y por tanto me gustaría saber en qué situación están esos expedientes, si se van ya a dar por finalizados, si se van a ejecutar esas obras, porque hay empresarios que llevan tiempo, según me comentan, esperando una nave del ayuntamiento, y a veces, pues, por lo que sea, por la razón que sea, no terminan de tenerla. Yo sé que estas son parcelas para construir, distinto de una nave adjudicada, tal, ¿no? Pero es que sí sé que hay personas que están pendientes, incluso alguna empresa, concretamente estoy pensando en una que tiene 9 empleados y tiene solicitado una nave, y la verdad es que lleva ya tiempo y no se ha hecho. Lo digo por agilizar y facilitar el trabajo de los emprendedores, que es una actividad que creo necesaria. La resolución 527 es una aprobación de la modificación presupuestaria número 7 de 2025, que trata de adjudicar los 300.000 euros del PAN a cubrir las termas, 45.000 euros, en fin, están ahí. Por no ser demasiado prolijo, me pregunto, estas 5 o 6 obras que se pretenden cubrir con ese dinero, el cuerpo de bomba del Pozo del Camorrillo, la barredora mecánica, la adquisición de vehículos, de una barredora también, además, me pregunto, ¿hay licitaciones ya concretas para adquirir esta maquinaria y hacer estas obras? Porque hasta ahora, en la documentación que yo tengo, no lo he visto. Entonces, si ya hay licitaciones para la compra de esta maquinaria y la adjudicación de estos trabajos, pues me gustaría verlo, ¿no? La resolución 535 habla de la contratación de 2 técnicos de juventud. En el expediente 1796 habla de 2, pero sin embargo en las bases de selección habla de 3. Me imagino que será seguramente un error, no lo sé, pero es que habla en un principio de contratar 2 y luego en las bases de selección se habla de 3 por un periodo de 6 meses para personal del grupo A, de titulados universitarios, el subgrupo A2. Y que además había 10 días hábiles para solicitar participar en esa selección,
y, por tanto, como ya me imagino que se ha terminado ese plazo, me pregunto cuántos aspirantes hay para optar a esas plazas. La resolución 537 precisamente habla de un tema que ya hemos tratado, que es la reincorporación del asesor jurídico al ayuntamiento. La resolución 409 de 2025, de fecha 26 de agosto, concedió licencias por asuntos propios al asesor jurídico desde el 4 de septiembre del 25 al 4 de septiembre del 27. Y digo, concedió licencia por asuntos propios. Luego se ha venido utilizando una terminología distinta. Se aprobó la licencia en base al acuerdo del personal funcionario del Ayuntamiento de Alameda. Sin embargo, el Estatuto Básico del Empleado Público no recoge este tipo de licencia, sino la licencia de mayor duración que reconoce el Estatuto es aquella que se refiere a 3 meses cada 2 años sin sueldo. Licencia. Y claro, este tipo de licencia pues tiene una fundamentación, tiene una justificación, pues por enfermedad, por matrimonio, por asuntos propios, por riesgo de embarazo, por estudios, cosa que evidentemente no se ciñe al objeto de esta licencia que se le concede al asesor jurídico. Un acuerdo particular, digamos así, y quizás no sea la palabra adecuada, o un acuerdo que suscriben los empleados municipales y el ayuntamiento, no es una ley. Si lo fuese, sería de rango inferior, muy inferior al Estatuto Básico del Empleado Público, lo cual invalidaría su aplicación. Es decir, creo que se concede una licencia sin una fundamentación legal suficiente. Y lo digo supuestamente, no lo afirmo, lo entiendo así. Además, me parece que este funcionario utiliza a su antojo tal condición de empleado municipal. Decide cuándo se marcha y cuándo vuelve. Ignoro las circunstancias. Seguramente las circunstancias personales, evidentemente, influyen. Las profesionales, en un principio, pueden ser una, y luego las personales y las que el mismo trabajo luego se presentan, pues la verdad que puede ser que las personas cambiemos de opinión. Yo lo entiendo, ¿no? Pero claro, esta discrecionalidad llama la atención, ¿no? Y además, mientras está en el ayuntamiento, tiene supuestamente, y lo digo con ese adverbio para garantizar que es una opinión y no una afirmación, entiendo que tiene un estatus especial este señor. Tiene un estatus especial dentro del ayuntamiento. Un estatus que se concreta en solo 2 días de presencia. Yo creo que era 1. A mí me afirmas que 2, bueno, pues serán 2. Yo creo que era 1, pero bueno, serán 2. Además, con un horario diferente al resto del funcionariado. Y además tiene potestad para que otros empleados municipales realicen trabajos que él le asigna. Entonces creo que esto se necesita, si no una supervisión, debo entender que actúa con el consentimiento de su superior jerárquico, que es el alcalde, evidentemente, como el alcalde es el jefe superior de todos los empleados municipales. Entonces esta discrecionalidad, pues ya digo que llama la atención, cuando con otros empleados municipales se adoptan otras posturas y otras decisiones que no son tan laxas, que no son tan permisivas, ¿no? Tan permisivas como con él. Y además tiene autorizado en la práctica, de una manera tácita, el trabajo a distancia, el famoso teletrabajo. Pero claro, siempre salvando que esto, como digo, es una presunción mía, este señor no cumple con lo que determina la ley del teletrabajo. El teletrabajo es una opción legal, totalmente legal, pero tiene que cumplir unos requisitos, que yo no voy a detallar aquí por no ser pedante, ¿no? Pero que evidentemente esos requisitos no los cumple. No los cumple. Y fundamentalmente no cumple uno, al que sí me voy a referir, que es el control de la actividad
que se ejerce sobre este teletrabajo por parte del equipo de gobierno, que es a quien le corresponde supervisar ese tipo de asuntos. Y para ello hay aplicaciones de gestión, de sistemas de control de horarios y de programación de evaluación que evidentemente creo que no se cumple. Con lo cual yo no digo que este señor no deba optar a estas funciones que ejerce en teletrabajo, ¿no? ¿Sí? Si la ley lo permite, vale, pero claro, cumpliendo los requisitos que la ley ordena, y no cumple ninguno. Entonces, a mí me gustaría que, dado que tiene un 82,64% de jornada, que deben ser 4 días, cosa curiosa que me acabo de enterar cuando has dicho que también en Alaurín el Grande tenía el mismo horario, el 84% aquí. De eso me voy a enterar. Y me voy a enterar con algún detalle, no he tenido tiempo porque, en fin, pero procuraré conocer las particularidades del trabajo que he desempeñado, del horario que tenía y de las competencias que asumía allí, porque ya es una cuestión que a mí me llama la atención desde que este señor primero fue contratado en el año 16, Desde ahí ya me llamó la atención, ¿no? Y luego cuando se ha accedido al funcionariado por el procedimiento que ha accedido, que parece que se le ha diseñado como un traje a medida su incorporación al funcionariado municipal, pues la verdad, como me llama la atención, yo soy muy curioso, pues voy también a ver si me entero de esto, a ver qué desempeñaba en Alaurín y cuáles eran las características, como digo, de ese trabajo. Entonces, hombre, yo creo que ya llega el momento de que algo como esto pues se cumpla perfectamente, sin ningún problema, sin quitar ningún derecho a un trabajador al teletrabajo, pero siempre que, como digo, cumpla la normativa. Y esto me lleva a la colación a la resolución primera de este año, la número 1 de 2026, del día 14 de enero, que se refiere a una petición que hizo un empleado municipal para conciliar su horario laboral con el familiar, y resulta que después de una argumentación que yo no me voy a permitir juzgar, sino que se argumenta, no se le concede el conciliar su horario laboral y el familiar, de forma que se le obliga a trabajar en horario partido. Estoy hablando de Luis Miguel Olivares, para que todo el mundo lo sepa, ¿vale? A este señor no se le ha permitido, es decir, se es muy estricto. Yo creo que Luis Miguel se ha sido muy estricto, es una opinión, otra opinión, que bueno, que a lo mejor yo no tengo razón. Bueno, pues probablemente, si no la tengo, pues lo asumo. Pero creo que con esta persona se ha sido muy estricto y se es muy laxo con otro, como por ejemplo con el señor asesor jurídico, por ejemplo. La resolución, que no sé cuál es, porque en el documento solamente me aparece la fecha, porque la he visto en el paquete de documentación y no viene, una resolución del día 20 sobre que habla de los candidatos a las 2 plazas de policía local. La convocatoria de esas 2 plazas se hizo mediante una resolución, la 130 de 2025, de fecha de marzo del año pasado, y reiterada tras requerimientos de modificación por el Servicio de Administración Local. Bien, de acuerdo, pues se ha modificado en un principio las bases a raíz de este requerimiento del Servicio de Administración Local de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, y me ha alegrado saber que ha habido 71 personas que son candidatos a estas 2 plazas. Me ha alegrado mucho porque me ha sorprendido. Yo pensé que no habría, fíjate, yo era muy pesimista, digo, vamos a ver quién quiere venir a trabajar a Alameda como policía local. Ha habido 71 solicitudes admitidas y 21 que no lo han sido por diversos motivos, y por tanto yo me gustaría que esto se agilizara de manera que cuanto antes estas 2 personas viniesen a trabajar al ayuntamiento, que hace falta bastante falta por temas de seguridad, de horario de compañeros, en fin, una serie de razones que todo el mundo sabe, ¿no? La resolución, otra del día 20, habla de la aprobación del Plan Provincial de Ayuda y Cooperación y habla de obras. Concretamente tiene 2 fases, la número 1 de 14.149.000 euros y una segunda de 17 millones. Precisamente ayer en el Pleno de Diputación se aprobó la primera, que adjudica a Alameda la cantidad de 141.000 euros. Ayer.
La resolución del día 22 de enero sobre la aprobación del padrón fiscal de agua, basura y canon autonómico del tercer trimestre, ya hemos hablado, se habla de 2.946 liquidaciones. Bueno, pues yo entiendo que, hablando ya de la necesidad que hay de que las personas comuniquen, como ya hemos hablado antes, no voy a ser reiterativo, pues el plazo que se amplíe me parece prudente para que todo el mundo tenga posibilidad de comunicar la situación en la que vive y se le cobre aquello que hemos aprobado con justicia, ¿no? Eso con respecto a las resoluciones. Hay otros asuntos que quiero tratar de diversa índole y diría que la situación del ayuntamiento pues me preocupa un poco porque a nivel de gestión, yo no estoy hablando de personas, yo respeto las personas y trabajo y respeto mucho el trabajo de todos los empleados municipales, lo digo de corazón, Es más, respeto incluso mucho el trabajo del alcalde, ¿eh? Y a mí no me importa, desde el Partido Popular no le importa reconocer públicamente que el alcalde le dedica mucho tiempo a su trabajo, y lo digo aquí ya sin haberlo pensado decir, pero lo digo aquí porque creo que es de justicia decirlo, ¿eh? Pero claro, a nivel de cuando se analiza la gestión y se ven resultados objetivos, no del día a día. Yo sé que en el día a día se solucionan muchas papeletas a las personas y a tal, pero cuando se evalúa, se hace una criba de lo que realmente a ver qué es lo sustantivo, pues las cosas sustantivas a veces parece como si los resultados no fuesen tan bonancibles, tan buenos, ¿no? Por ejemplo, la liquidación del presupuesto del año 24 todavía no se ha ejecutado. Liquidación del presupuesto del año 24. En septiembre se solicitó por parte de nuestro grupo los gastos de los eventos del año 25, digo en septiembre, y todavía no se me han facilitado. El proyecto de presupuesto del año 26, que tenía que haberse ejecutado con fecha 15 de octubre, tampoco se hizo, tampoco está hecho. Por supuesto, los presupuestos del año 26 no se han presentado y, por tanto, no están aprobados. El informe económico del cuarto trimestre, que ya ha finalizado, ya hace un mes que terminó, tampoco se ha presentado, no está en este pleno. Desde mayo del año 25, el año pasado, hasta hoy, el Ayuntamiento ha pagado ya a Diputación la friolera de 100.000 euros a cuenta de la devolución de la deuda del Parque del Corazón de Jesús. 100.000 euros. 100.000 euros que son de los ciudadanos de Alameda y que, como se gasta, ha tenido que pagarse ese dinero en función de lo que ocurrió con aquel problema urbanístico que se suscitó, pues eso no ha suscitado, no se ha traducido en un beneficio para el pueblo de Alameda, porque hay que dedicarlo a pagar esa deuda y no a realizar obras y servicios que vendrían muy bien al ayuntamiento. No quiero abundar más, tengo más argumentos que hablar sobre ese tema, no quiero incidir más. Yo lo que creo es que tenéis suerte con que la ciudadanía no os demande, no os pregunte y no os pida responsabilidades por ese tipo de cosas, que yo creo que son importantes. Pero bueno, si es así, yo me alegro por vosotros, pero evidentemente queda ahí el hecho de que estamos dedicando recursos a pagar una deuda que nunca tuvo que haberse producido. Pero, en fin, ya digo, tenéis la suerte de que quizás la ciudadanía no os lo demande. Tiene que venir aquí un humilde concejal del Partido Popular a preguntar, a decir, a informar de que esto es así. Y esto sin ningún ánimo de nada, únicamente exponer algo que es algo real, algo real. Transparencia, el portal de transparencia. Se ha hablado de la necesidad de incorporar información de obras y tal. El portal de transparencia lo tenéis completamente desactualizado. Y digo, bueno, completamente no, porque me van a decir, oiga, que esto está, sí, eso está, pero quizá esté actualizado a un 20% y quede un 80% que realizar. No quiero dar datos,
pero que, por ejemplo, tenía otros dos que no voy a dar porque son personas a las que no me parece oportuno referirme y todavía están en ese portal de transparencia, pero el tablón de anuncios del Ayuntamiento sufre un parón desde el 23 de febrero del año 15, de 2015, hace 10 años y pico, hasta el día 3 de febrero del año 25, 10 años de parón, el tablón de anuncios. Yo no quiero buscar ningún culpable, cuidado, no se trata de eso, se trata de que no todo se puede justificar con la falta de personal. Bueno, la falta de personal habrá pasado ya hemos tenido una época en la que efectivamente faltaba personal. Hoy ya no creo que falte personal. Bueno, falta la vicesecretaria, que por cierto, algo tendríamos que saber de la vicesecretaria, de su situación, de si va a volver, de cuándo, y si no, de la persona que la sustituya, que yo sé que está solicitada y lo hiciste de una manera diligente y rápida en su momento, lo sé. Pero claro, mientras tanto, el Ayuntamiento está falto de un funcionario, de un habilitado nacional, que evidentemente desarrollaría una labor interesante, importante y definitiva, y estamos con su ausencia, estamos faltos de personal, evidentemente, ¿no? Hombre, yo el tema de transparencia, si alguien se puede dedicar a ello, yo creo que merece la pena que por lo menos para que nominativamente todavía se actualice y no aparezcan personas que ya no están en la corporación, algunas tristemente. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento en el año 25 se ha reunido 7 veces. No voy a decir la fecha, están aquí, no hace falta decirlo, se han tenido 7 sesiones cuando la norma ordena, el acuerdo, la norma ordena que estas reuniones sean quincenales. Entonces esto no quiero pensar que es una dejación de funciones, no, sencillamente yo creo que la dinámica de cada día pues impone que las cosas sean así. Debería hacer un esfuerzo y mejorarlo, ¿no? Porque además resulta que cuando ves las actas de las juntas de gobierno, a mí, y pido disculpas por la opinión, ¿no? Pues parecen que hay una cierta obsolescencia de las competencias asumidas, es decir, que las competencias que asume no son las más importantes, que hay otros muchos temas, otras funciones que tiene asignadas la Junta de Gobierno y no las asume. Padrón de cementerio, da de alta de agua, sí, eso es muy importante, pero hay otras cosas, hay otras funciones de la Junta de Gobierno a las que en la práctica renuncia, y yo no creo que debía ser así. Le digo, renuncia a unas atribuciones que tienes conferidas y que no las asume. Yo creo que habría que, seguramente, hacer un esfuerzo para que la excelencia prime también en estas reuniones donde se pueden decidir muchas cosas importantes y cuando además la Junta de Gobierno pues resulta que tiene asumidas funciones que el alcalde le otorga y por tanto tiene responsabilidad en la toma de decisiones, como es lógico. En transparencia, siguiendo hablando de transparencia, otro dato que recopilé, la última liquidación del presupuesto municipal que está subido a transparencia es del año 22. Pero en fin, esto es abundando en lo que dije antes, ¿no? Me pregunto si el Ayuntamiento PP tiene un plan de emergencias para ser activado en circunstancias adversas de cualquier tipo, como se ha producido en otras muchas localidades, aquí gracias a Dios no, pero me pregunto si tiene un plan de emergencia. Yo no digo que no se reúna la Junta de Emergencia con el capitán de la Guardia Civil, que yo sé que se reúne y que tienes contacto con ellos. Me pregunto si hay un plan, si hay un documento que recoja la planificación, la forma de actuar en caso de emergencia. Me pregunto si lo tenemos. Como he dicho antes, lo tengo aquí anotado, ayer se aprobó en el Pleno de la Diputación la primera fase del PAEN, 141.523 euros, con fondos incondicionados finalistas que deben ser justificados con fecha 31 de diciembre del año en curso. El 17 de diciembre del año pasado, hace un mes y pico, se realizó una entrega al Centro de Salud de una dotación de medios técnicos de odontología que cumplimenta los servicios que ofrece el Servicio Andaluz de Salud a nuestro pueblo. Ello, junto con el servicio de médico 24 horas y de la ambulancia medicalizada, ponen en valor la atención que la sanidad pública andaluza presta a la MEDA, mejorándolo de una manera exponencial con respecto a años pasados. Los servicios médicos a nivel local y siendo muestra en la mejora de la prestación de servicios y del aumento
que en materia de sanidad pública realiza la Junta de Andalucía con un presupuesto que duplica prácticamente el que se realizaba anteriormente. Lo digo esto por poner en valor algo que yo creo que es bueno para nuestro pueblo, para todos los ciudadanos, y que evidentemente, pues quizás me corresponda a mí decir porque, en fin, tengo información para ello y para eso creo que es una labor que desarrolla el Partido Popular, y si no lo hace el Partido Popular, pues ¿quién lo va a hacer? En este caso me toca a mí decirlo, pues lo digo. En cuanto a otra cosita más que tenía por aquí, me gustaría saber qué cantidad de reparos se han levantado en el año 25. Yo tengo ya información, tengo ya datos, pero claro, mis datos quizás no sean lo suficientemente fidedignos y exactos. Por tanto, pregunto para que cuando tenga información me la pueda facilitar y así ya pues tengo noticias de ello. Muchas gracias. Muy bien. Comenzamos. En relación con la consulta pública del PEBON, nosotros se le dio, cuando nos lo entregaron en Diputación, porque este es un trabajo que están haciendo de Diputación, se le dio publicidad, pero se le dio publicidad cuando ya llevaba varias semanas, que lo comentó Fran, y a partir de ahí se le dio publicidad. Entonces, lo que dijimos fue de que le íbamos a ampliar el periodo para que si en esas 2 semanas no había tenido tiempo gente de que se informara, pues disponer de más tiempo. Realmente con esto lo que se hace es que todas las sugerencias, todas las quejas, todas las cuestiones que se hayan planteado se trasladan ahora al equipo de trabajo de Diputación para que las tenga en cuenta para continuar con el PEBON. En relación con la cubrición de las pistas de pádel, hay que tener en cuenta que al principio la empresa que en este momento está haciendo la obra no fue la adjudicataria. Ahí hubo un retraso porque la primera empresa que por precio le correspondía no aportaba la fianza, entonces al final hubo que desistir de esa empresa, echarla fuera y empezar con la siguiente, con lo cual en ese periodo prácticamente se había perdido ya 1 mes y medio, hecho por el cual la responsable de Diputación, que era consciente de este hecho, por eso no ha puesto ningún tipo de impedimento a la hora de concedernos la prórroga. Al principio sí es cierto que tenían dificultad para la adquisición de los micropilotes, luego ya sí los consiguieron, los tienen, están puestos ya el forjado. Y como he dicho, tanto hablando con la empresa como con la propia directora, entienden que sí se va a terminar porque la mayor parte del trabajo lo tienen ya fabricado y lo que tienen que hacer es montarlo. Sí es cierto que la semana pasada, esta semana, y parece ser que la semana que viene, si está lloviendo, pues la verdad es que van a ser unas semanas en las que se va a poder hacer poco. En relación con la adjudicación de las parcelas, este proceso se inició, si mal no recuerdo, por noviembre o así. Es verdad que ha coincidido con el periodo de Navidad, periodo en el que, aparte del hecho de que, como todos sabemos, pues hay una única persona que realmente está haciendo todo el trabajo, porque la interventora no está, porque el asesor jurídico en esos momentos tampoco estaba, pues la verdad es que sí hay ya las personas que son adjudicatarias, pero falta terminarlo porque además en esos momentos pues había que pagar facturas antes de final de año, pagar extras, en fin, un montón de trabajo. Esperemos que ahora que se está un poco, digamos, aclarando el panorama, pues se puedan hacer la adjudicación definitiva para que estas empresas que están interesadas puedan empezar a construir lo más pronto posible. Sobre la modificación del PAEN, nosotros en principio hicimos unas solicitudes, pero nos dijeron que la aprobamos por pleno, pero nos dijeron desde la propia Diputación que había algunas solicitudes que teníamos que modificarlas y entonces se modificaron, que es esta modificación la que aparece. Tuvimos porque fue la propia Diputación la que nos instó a que se hicieran esas modificaciones. Sobre la contratación de los 2 técnicos, esto también es una contratación de que viene dentro de concertación 2026, pues va una partida para la contratación de técnicos de juventud.
Y bueno, por distintos motivos también se ha retrasado, que ya debería de haber estado, pero cuando se mandó a la delegación del Gobierno también nos indicaron que teníamos que hacer una modificación en la forma de las solicitudes, hubo que hacerlo y en este momento estamos. De hecho, hemos solicitado a Diputación, que hoy concretamente ha llegado ya el escrito, para que las personas que formen el tribunal, aparte de que puedan formar algunas personas de aquí del Ayuntamiento, que sean el resto de Diputación. De igual manera que en la policía, cuando también vayamos a hacer los exámenes, aparte de algunas personas que participarán, la mayor parte son también, hemos solicitado la colaboración de Diputación para constituir el jurado y para constituir el tribunal, los exámenes y todo. En relación con el reintegro del asesor jurídico, la realidad es que los funcionarios tienen la posibilidad de solicitar, no solamente los funcionarios, incluso en el trabajo en general, conozco personas, además muy directas, muy cercanas a mí, que han solicitado y han solicitado pues 2 años de excedencia y tienen esos 2 años para, tan cercanos como que es mi hija, en el trabajo que estaba, 2 años de excedencia y le conceden los 2 años de excedencia en los que puede trabajar en otra cosa, en fin, lo que decida, y luego puede volver, y en la función pública pues de igual manera. El asesor jurídico, cuando se contrató, como bien dice, 2016, 2015, no recuerdo exactamente, realmente ahí fue un proceso selectivo, unos exámenes en los que aprobó esta persona, se presentó y se aprobó. Por lo tanto, la selección se ha hecho de forma correcta y, por supuesto, que no hay ningún favoritismo ni en absoluto sobre el mismo. Luego hablas también de la solicitud que había hecho el técnico del punto Vuela, de Guadalinfo. Hay que decir que, por ejemplo, en la RPT, este puesto viene estipulado que tiene que trabajar mañana y tarde. Además, hasta el año pasado se estaba trabajando todas las mañanas y se estaba trabajando las tardes de lunes a jueves. Precisamente en una reunión que mantuvimos con el jefe del punto Vuela, con el coordinador, exacto, esa es la palabra, con el coordinador del punto Vuela, pues entonces se redujo, se modificó la jornada y se dejaron 2 tardes y lo demás por la mañana. Eso aquí, al equipo de gobierno, nos ha costado más de un dolor de cabeza, porque ha venido muchas personas diciendo que es que ellos por la mañana no pueden, que tienen que trabajar, que entonces por la tarde. Eso no te voy a... Mucha gente, ya la gente se ha habituado, pero la realidad es que hubo muchísimas quejas y las quejas eran a nosotros, porque decían que si están trabajando por la mañana y por la tarde está cerrado el punto Vuela, no pueden realizar lo que quieren. Antes disponían de 4 tardes y ahora son 2. Se le ha dicho que no puede ser, no porque no queramos que concilie, sino porque realmente, vuelvo a repetir, en este año que ha pasado ya se había reducido al 50%, porque de 4 tardes se había pasado a 2 y en este momento realmente lo que tiene son 2 tardes, y cuando se redujo la jornada a 2 tardes, pues hubo muchísimas quejas por parte de vecinas y vecinos de que cómo era posible que ahora, cuando estuvieran trabajando, que no podían. Mucha gente no estuvieron protestando. Sobre las plazas bueno, he dicho anteriormente, sobre las plazas para el técnico de juventud son 19 aspirantes. 19 aspirantes las personas que hay que se han inscrito para participar en el proceso de selección de técnico de juventud. Y como bien dice, candidatos a la policía, pues la verdad es que son muchísimos, 71 personas. Y como he dicho anteriormente, hemos solicitado a Diputación para que parte del tribunal, no solamente para formar parte del tribunal, sino para la preparación de las pruebas, del examen y todo, sea a través de Diputación. El plan provincial de coordinación que ahora aparece, realmente nosotros lo traímos a pleno, creo que fue en junio, no recuerdo bien, ya se aprobó. Ahora lo que se ha hecho es la aprobación definitiva
por parte de Diputación. Y este PAIN, que realmente aparece como 141.000 euros, si no me equivoco, yo no lo consideraría un PAIN, porque realmente es del dinero que Alameda tenía, hubo una parte que estaba destinada, bueno, pues había una parte para la inversión que ha comentado antes Marigracia de la obra de la Avenida Libertad, para lo del técnico de juventud, y esta parte, si yo no estoy equivocado, es aquella parte que quedaba como fondos incondicionados. Es verdad que Diputación va a sacar otro PAIN, es cierto, pero estos concretamente, si estoy equivocado pues rectificaré, pero estos concretamente, este primer PAIN, creo que corresponde con de los 500 y pico mil euros que les corresponden a Alameda, aquellos que no habían tenido un destino, que tú has comentado antes algunas de las inversiones, como puede ser la compra de las bombas, en fin, las distintas cosas, son estos 141.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, lo han denominado PAIN, pero creo que corresponde a esto. Bueno, tengo anotado que se ha sacado el tercer trimestre, sí, se ha sacado ahora, como he comentado anteriormente, hubo un problema por un ciberataque a Diputación y realmente no fue Alameda, sino que fueron todos los municipios de la provincia los que sufrimos el que no se han podido emitir no solamente los recibos de agua, basura y alcantarillado, sino en general todos los tributos. De hecho, el impuesto de vehículos, que habitualmente llega por mayo o junio, creo que este año fue agosto o septiembre, todo ha ido con retraso. Comentas que te preocupa la situación del ayuntamiento. Es loable que te preocupe y respeto, por supuesto, la opinión que puedas tener, pero a la hora de analizar la gestión hay que tener en cuenta que si analizamos estos últimos momentos de los que hemos hablado estos últimos meses, vuelvo a repetir que es que se ha dado la circunstancia de que es que una persona ha tenido que estar haciendo el trabajo de tres. Entonces, haciendo un montón de trabajo, porque es que hay que ver la cantidad de trabajo que se ha sacado, que es impresionante, pero al final es que una persona no va a poder sacar la de tres. Aún así, la liquidación del presupuesto 2024 ya está finalizada y se ha mandado. Ha sido en esta semana, se ha finalizado. Lo de los gastos del último trimestre, pues por motivo de que se estaba terminando la liquidación del 2024, pues no se ha podido traer, ya lo traeremos al próximo pleno. Los presupuestos ya lo comenté en el último pleno, que debido precisamente a esa falta de personal para poder abarcarlo todo, pues este año, pues igual que el año pasado, si habíamos podido traerlo en diciembre, pues este año probablemente para marzo, para abril, yo dije marzo, intentaremos que sea marzo, si no mal no recuerdo, en el pleno de noviembre creo que dije marzo, intentaremos marzo como mucho que fuese abril, pero intentaremos que sea marzo. Habla de que es verdad, de que ya se ha devuelto una cantidad de dinero Tú hablas por la mala gestión. No quiero volver a entrar en debate, pero ahí se dieron una serie de circunstancias y de luego no fue una mala gestión la que provocó. Se había conseguido una subvención que luego se está devolviendo. Pero de igual manera que ahora comentas que, por ejemplo, eso de que ya se han pagado 100.000 euros, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este periodo, la gestión que se hace, que da lugar a que entren dineros que no entrarían de otra manera. Alameda, por quinto año consecutivo, hemos sido beneficiarios de los talleres de empleo. Los talleres de empleo, por ejemplo, hay muchos municipios que los tienen y muchos otros que no, y muchos que se quedan en la reserva. Al final es acudir a reuniones, estar atentos, llamar y ver cuáles son aquellos que tienen más posibilidades de ser concedidos y prepararlos, porque hay muchísimos que se quedan, que no se conceden. Bueno, pues, por ejemplo, estos 5 años consecutivos, que son ya 7 talleres de empleo y formación, aproximadamente unos 400.000 euros, 415, 420, pues ahí estamos hablando de que son 2,5 millones, 2.800.000 euros, de que no hubieran entrado a Alameda si no se hubiera realizado esa buena gestión. De igual manera, por ejemplo, el Itinere, que es el programa de caminos de la Junta de Andalucía, pues nosotros hemos sido beneficiarios
y nos han arreglado 2 caminos por un importe, ha sido directamente Traxa, la empresa de la Junta de Andalucía, por un importe de 800.000 euros. Si no se hubiera hecho una buena gestión a la hora de solicitarlo, tampoco se hubiera concedido. Bueno, pues, podría decir mucho más, pero no voy a parar ahí. Pero realmente hay muchas más gestiones que se hacen y que sí tienen su fruto. Por lo tanto, no es una mala gestión la que está haciendo este equipo de gobierno, sino una buena gestión. En relación al portal de transparencia, es verdad que por supuesto que hay que seguir actualizándolo, que hay que intentar tenerlo al día, pero aquí está, por ejemplo, el informe del 2024, ¿vale? No el del 2025. En marzo del 2025, pues entonces te mandan el informe del año anterior, porque el portal de transparencia realmente a nosotros es a través del portal Costa del Sol el que nos va indicando qué es lo que tenemos que ir haciendo para cumplir con los objetivos del portal de transparencia. Aparte de los datos y demás, bueno, hay unos gráficos que pueden ser bastante evidentes. Entonces, en rojo es aquello que es urgente y necesario. Amarillo, actuaciones necesarias. Verde clarito, bueno, pues que están aspectos concretos que se pueden revisar, pero está bien. Y verde oscuro, que está perfectamente. Pues aquí se puede ver que tenemos algunos rojos, concretamente 3, pero fundamentalmente hay muchos verdes oscuros y algunos amarillos. Entonces, en general, es mejorable y debemos de mejorarlo, como se nos indica aquí, pero no está tan grave, digamos, como, al menos según este informe, como parece ser. Realmente por supuesto, hay que seguir mejorando y seguimos atendiendo a las peticiones que ellos nos hacen, a las indicaciones que ellos nos hacen para ir mejorando. En relación a la vicesecretaria, pues como bien has dicho, nosotros a través del COSITAL solicitamos el que alguna persona pudiera venir a cubrirlo. ¿Qué ocurre? Que al no haber garantía del periodo por el que esa persona puede venir aquí, pues no es atractivo, porque claro, una persona está de baja y pueden ser meses. En fin, no hay un periodo concreto, nosotros no sabemos el tiempo concreto y por lo tanto no podemos ofertar un tiempo concreto de ese puesto de trabajo. Eso da lugar a, aunque hubo algunas personas que preguntaron, pero claro, cuando querían tener una cierta garantía de un año, de un periodo, no se lo puede ofrecer, porque si en ese periodo vuelve, se reincorpora, entonces ese es un hándicap que ha dado lugar a que no se cubra. La Junta de Gobierno se ha reunido 7 veces, debería de reunirse cada quincena. Bueno, pues intentaremos en este año aumentar la frecuencia de la misma en la medida de... Creo que sí es cierto que al final, aunque hayan sido 7 veces, se ha ido solventando todo lo que era necesario para los vecinos, pero tomamos nota e intentaremos que sea mayor el número de veces y poder cumplirlo. Plan de emergencia, si tiene Alameda, de hecho nos lo entregó la Junta de Andalucía, era lo que lo hacía, nos lo entregó Patricia Navarro, no recuerdo si fue 2023, 2022, nos lo entregó junto con el de Antequera, junto con una serie de municipios, fuimos de los primeros que nos lo entregaron. Y sí tenemos por eso, porque fue la propia Junta de Andalucía, fue Patricia Navarro la que hizo entrega del plan de emergencia. De igual manera que el año pasado nos entregaron el plan plan municipal contra el cambio climático y también nos han entregado el plan de movilidad, que es otro que tenemos también que traer para pleno, que son a través de la Junta de Andalucía la que en este caso se implica y nos lo está facilitando a los ayuntamientos. Es cierto que, y es de agradecer y es de poner en valor, que tenemos un muy buen centro de salud, que ahí sí hay que decir que ahí Sanidad no participó, ahí participó Diputación y participó el Ayuntamiento, pero Sanidad no participó. Pero bueno, en este momento sí es cierto que se ha instalado un equipo de dentistas de los más avanzados, muy completo. Afortunadamente tenemos la ambulancia. Y es verdad que tenemos, digamos, un servicio, una asistencia médica que yo creo que sí hay que mejorar. Yo creo que sí hay que mejorar porque siempre, y sobre todo en el tema de salud, debemos de pedir
que tener todos los medios, porque aunque tenemos muy buen centro, también es cierto que no siempre están todos los médicos. Entonces esto es algo que sí debe de trabajar la Junta de Andalucía para intentar que, por ejemplo, pediatras, la función de pediatra no la está haciendo en Alameda un o una pediatra, sino un médico de familia. Que tiene, la cuestión está, vuelvo a repetir, que reconociendo los logros, los avances y el centro médico que tenemos, creo que hay que pedir más, porque para la salud debe de estar todo. De igual manera que hay que reconocer que cuando las listas de espera, cuando hay que ir ya a un especialista a operación, sabemos que desafortunadamente sí son bastante elevadas. Es verdad que han aumentado mucho el presupuesto en sanidad, pero también es verdad que viene mucho más dinero desde el Gobierno para todas las comunidades. Para todas las comunidades la recaudación en general es más elevada y, por lo tanto, todas las comunidades están teniendo mayores ingresos y la Junta de Andalucía también está teniendo mayores ingresos, que una parte de ellos destina a sanidad y debería destinar, desde mi punto de vista, mucho más, porque la sanidad es prioritario, eso es lo primero. Cuando nos falta la salud, se acabó todo. Y eso lo sabemos. Desafortunadamente, hasta que no perdemos la salud no somos conscientes, pero hay que prevenir y hay que tener los medios para cuando falte la salud que tengamos los médicos, que tengamos los medios para intentar recuperarla lo más pronto posible. En relación con la cantidad de reparos, no lo sé, yo sí sé que se te habían facilitado, no los tengo, pero los miraré. Los reparos yo sí sé que lo había solicitado y que se te facilitaron todos. Y yo he terminado turno. Bien, con respecto al PEBON, pues me gustaría saber cuáles son las conclusiones en su momento que hayáis sacado, que seguramente beneficiarán ese cambio de modelo de ciudad que se persigue con él. De las pistas no voy a dar nada más, se terminarán el 31 de marzo, pues estupendo. El PAEN dice que no son licitaciones, que no son... No, digo que creo, y puedo estar equivocado, que realmente es la parte de concertación que estaba como fondo incondicionado. Creo y puedo estar equivocado. Son fondos incondicionados, pero que no es porque a Alameda se le debiese dinero por parte de Diputación. No, es porque era de esos 500 y pico mil euros que nos correspondían, una parte que no tenía un destino concreto, eran esos 141. De todas formas, lo compruebo y te lo... Es que a cada pueblo, a todos los pueblos de Málaga se le debe también deber esa parte de dinero, porque todos tienen... No, si te das cuenta en el listado, hay pueblos que no aparecen, porque a lo mejor no habían solicitado, o sea... Perdona que te estoy comiendo el tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Que todos los... Bueno, corta, perdón, ahora después te respondo, perdón. No pasa nada. Por mí el diálogo es algo muy ilustrativo y muy bueno, no hay ningún problema. Pepe, puedes seguir si quieres, no hay ningún problema. No, muy rápido. En el listado que apareció, en el que, por ejemplo, Alameda aparecía con 141.000 euros, había una serie de pueblos, bastantes pueblos que no aparecían. ¿Por qué? Porque de concertación no habían destinado fondos incondicionados, sino que todos lo habían destinado a algo, a comprar una barredora, a una obra. Correcto. Sí, pero vamos, que yo veo como algo positivo que ya el primer PAEN ya nos asigna una cantidad que precisamente es de las más pequeñas que se otorgan en este PAEN, precisamente. También lo digo, eso es. Técnico de juventud, pero no me deja aclarado si son 2 o 3 los que se van a contratar, porque en el documento habla de 2 y luego en las bases habla de 3, pero bueno, serán 2 o 3. El asesor, se le otorga una licencia en base a un acuerdo municipal, y ahora se habla de excedencia. No me has contestado a ninguna de las afirmaciones atrevidas que yo he hecho sobre esta situación. Hombre, me gustaría que de alguna manera hubiese cierta transparencia en este asunto, porque yo en este asunto la verdad veo, si no algunas irregularidades y algunas cosas que no entiendo, ¿entiendes? Esa discrecionalidad a la hora de ir y volver y tal, pues, la verdad que me tiene un poquito... sobre el tema del funcionario municipal que solicitó la cambio de horario para conciliar la vida familiar, ha habido muchas quejas porque por la tarde no había. Bueno, pues probablemente, ¿no? Si es como tiene que ser, pues que sean 2 tardes o 3 las que sean y punto. Pero que, evidentemente, yo creo que en este tema se ha sido bastante
poco permisivo con él, cuando se le es permisivo con otras personas. La policía, ¿en qué plazo se va a concretar ya que la policía cumpla se otorguen estas 2 plazas y por tanto se cubra la plantilla de 6 policías municipales? En cuanto a la gestión municipal, los asuntos que he mencionado, pues yo valoro y reconozco públicamente el trabajo de todos los funcionarios municipales, especialmente de la secretaria, que no tengo al contrario, me agrada mucho decirlo porque sé que su trabajo es excelente y una persona da de sí lo que otra persona puede dar de sí. Si está haciendo el trabajo de 3, pues todavía pues con mayor empeño por parte de ella, yo la verdad lo reconozco y no me importa decirlo, al contrario, me alegra y lo digo con gusto, pero que evidentemente son datos concretos que cuando se ve la gestión, pues quedan cosas importantes que hacer, como son las que he dicho anteriormente, en cuanto a presupuestos, a la liquidación y tal. En el parque, la verdad es que los talleres, he dicho que has conseguido cantidad de dinero, mucho dinero, a pesar no para compensar ese cobro de la deuda que la Diputación está haciendo. Es decir, ¿los talleres de alguna forma justifican la deuda contraída? No, no la justifican. Es decir, si se ha traído más dinero, esa cantidad de talleres que se ha traído a Alameda, que son estupendos, ¿no? También se podía haber conseguido esos talleres, pero sin que hubiese esa deuda, sin que se hubiese generado esa deuda que yo creo que hubiera sido evitable. De haberse puesto los medios necesarios, se hubiese podido evitar. Me pregunto, tantos talleres o 7 talleres que ha habido en Alameda, ¿cuánto personal que se ha formado en esos talleres trabaja en Alameda o fuera? Pregunto, ¿cuánto personal? Porque cada taller tiene ¿cuántos? 16 alumnos, creo recordar, alguno de ellos. ¿Cuántos están trabajando en Alameda o fuera? Si estos talleres realmente son productivos, generan empleo. Luego está evidentemente la iniciativa personal. Si yo me formo y luego no me da ganas de trabajar, la responsabilidad no es del alcalde, evidentemente. Pero me pregunto qué rentabilidad social se saca a este tipo de talleres. Transparencia. Ese informe será, no sé quién lo emite, no lo sé, pero yo me meto en transparencia y desde luego hay mucha labor que hacer para actualizar el portal de transparencia. Mucha labor que hacer. Aunque hay ya muchos puntitos verdes y azules y tal, y haya pocos rojos. Bueno, muy bien, pero que evidentemente ese informe yo no lo he visto, ¿no? Si tú lo ves que es muy favorable o es favorable, pues nada. Pero yo creo que ese informe no desmiente lo que yo he dicho, afirmando que hay apartados, los 7 u 8 apartados que tienen para transparencia, que hacen falta actualizarlos, Pepe. Hace falta. Con respecto a la vicesecretaria, que no sabes cuándo... Ah, perdón. Ya, hace un rato. A mí, bueno, el minuto. ¿Qué? Te acaba el tiempo, Hombre, que estamos que nos quitan y intervenciones de más de 2 horas, que hemos aprobado un reglamento para todos. No me he dado cuenta que estaba atendiendo a lo que estaba diciendo, no me he dado Bueno, si quieres terminar de la vicesecretaria. No, nada, yo únicamente creo que como casi todo el mundo piensa, esa señora no va a volver a Alameda. Por tanto, hay que tomar medidas para que esa plaza se cubra. Y pido disculpas si me he extralimitado en el tiempo. Sinceramente yo no estaba atento al relojito y con avisarme me hubiese sido bastante. Ni yo tampoco, es decir, lo lamento. ¿Vale? Bien, en relación con las conclusiones, vuelvo a repetir, todas las sugerencias, todas las quejas, todas las indicaciones que se hayan hecho, lo que se hace desde el Ayuntamiento es que se va a trasladar al equipo de Diputación para que ellos continúen y luego ya es cuando nos darán sus propias conclusiones. Sobre el PAEN es verdad que es la cantidad más pequeña, pero por eso lo digo, porque es que después de las inversiones que nosotros habíamos previsto, habían quedado esos 141.000 euros y fueron los que solicitamos como fondos incondicionados. Hay algunos municipios que tienen unas cantidades mayores e incluso tienen menos población. ¿Por qué? Porque han destinado a ellos más cantidad como fondos incondicionados. Por eso digo que de alguna manera que lo pueden nombrar como PAEN, pero realmente es una parte de concertación de Diputación. Es lo que desde el Plan Provincial de Cooperación, aunque ahora lo denominen PAEN, pero es una parte de eso. Sobre el técnico de juventud son dos contratos, dos personas las que se tienen que contratar.
Sobre el asesor jurídico, se han cumplido para que él, tanto en su ingreso como en el momento en el que solicitó irse al otro municipio como en el momento de volver, se han cumplido todos los procedimientos legales. Se puede ver que, por ejemplo, no hay ningún tipo de reparo, de observación, sino que está todo favorable. Sobre el tema del monitor del punto Vuela, del punto de Guadalinfo, vuelvo a repetir, atendiendo a su solicitud y a su necesidad, se pasó de estar por las tardes a estar solamente 2 tardes. Lo que pasa es que sí es cierto que hay vecinos que están trabajando por la mañana y que le hace falta disponer de ese servicio por la tarde, si no le podríamos causar un problema importante. Sobre el plazo para las policías, ten en cuenta que ahora se publicó el listado de las personas y ahora aquellas policías que no estaban admitidos tienen un plazo para alegar, entonces que no te puedo dar un plazo exacto de cuándo va a ser el examen. Una pregunta de un segundo. ¿Ya son policías o tienen que pasar por la escuela? No. Perdón, que me he equivocado. Los aspirantes, los solicitantes a la plaza de policía, tenían aquellos que no habían sido admitidos, tienen un tiempo para recurrir el fallo, el problema por el que no han sido admitidos. Entonces no te puedo dar una fecha exacta. Cuando yo he hablado de los talleres de empleo, no es por compensar en absoluto. Lo que pasa es que al hablar de que entendías que había una mala gestión, pues yo entiendo que la gestión se tiene que mirar globalmente. Si se mira un apartado concreto en este ayuntamiento o en cualquier administración o en cualquier empresa, puede haber algo que a lo mejor pues no vaya bien, pero al final, para ver realmente si la gestión es positiva o no, tiene que ser el conjunto. Entonces, he puesto algunos ejemplos de los planes de empleo que no son sustitutivos en absoluto, sino hablando de algo que, por ejemplo, sí se ha conseguido y que, sin embargo, en otros municipios pues no se habían conseguido. Yo no sé, todas las personas que han salido de los talleres de empleo tienen su certificado de profesionalidad grado 2 que pueden desempeñar la labor en aquello en lo que se han formado. Exactamente yo no sé, sé que hay algunos, pero no te puedo decir el número de las personas que estarían trabajando. Y bueno, y ya poco más con la vicesecretaria, pues la verdad es que lo único que podemos hacer es volver a subirlo al COSITAL, pero es que el problema que vamos a tener es que no le vamos a poder concretar el tiempo que pueden estar y entonces es complicado que una persona, por ejemplo, si está en otro lugar, lo deje para venirse aquí cuando no tiene garantía. Y para terminar el pleno, tal como había indicado, pues pido que nos pongamos todos de pie y que mantengamos un minuto de silencio en recuerdo y homenaje de todas las víctimas de la tragedia de Adamuz, de la tragedia ferroviaria. Muchas gracias a toda la corporación por este minuto de silencio, a todas las vecinas y vecinos que lo hayan mantenido de sus casas y sin más, pues nos citamos en el próximo pleno en febrero. Muchas gracias a todas y todos.